Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que ha estado causando un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en las recientes y sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin, que aparentemente han dejado a Hande Erçel y a muchos de nosotros en total shock. Prepárense para una conversación profunda, llena de detalles, especulaciones y, por supuesto, esa chispa que tanto nos gusta de las historias de nuestras celebridades favoritas. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Son ustedes quienes hacen posible este espacio. El mundo de las celebridades turcas, especialmente cuando hablamos de parejas que cautivaron a millones, siempre está bajo el microscopio. Y en este caso, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más queridas y seguidas. Su química en pantalla se trasladó a la vida real de una manera que muchos admiraron, y su separación, aunque dolorosa para sus fans, fue tratada con un respeto que esperábamos. Sin embargo, parece que la historia no ha terminado de contarse, y las palabras recientes de Kerem han abierto una caja de Pandora de preguntas y asombro. ¿Qué dijo exactamente Kerem Bürsin que ha sacudido los cimientos de esta historia que creíamos conocer? ¿Cómo ha reaccionado Hande Erçel a estas declaraciones? Eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy, analizando cada detalle para intentar comprender la magnitud de este impacto. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su franqueza, ha estado en el ojo público últimamente por diversas razones, pero estas últimas declaraciones han sido las que realmente han captado la atención generalizada. En una entrevista reciente o quizás en una serie de publicaciones en redes sociales que se volvieron virales, Kerem habría compartido reflexiones sobre su pasado, su presente y, crucialmente, sobre su relación con Hande Erçel. Lo que ha sorprendido a tantos es la naturaleza de estas reflexiones. No se trata de un simple recuerdo nostálgico, sino de algo que parece revelar una perspectiva completamente diferente sobre ciertos eventos o sentimientos que hasta ahora se habían mantenido en privado o se habían interpretado de otra manera. Según los reportes y los fragmentos que han circulado, Kerem podría haber insinuado que las cosas no fueron tan sencillas o tan claras como muchos pensaban durante su noviazgo con Hande. Tal vez habló de malentendidos, de presiones externas, o incluso de decisiones tomadas bajo circunstancias que solo él conocía íntimamente. La clave del shock parece residir en la aparente contradicción con la narrativa que teníamos de su relación, una narrativa construida a través de sus apariciones públicas, sus gestos y sus propias palabras en el pasado. Podría ser que uno de los miembros de la pareja, o ambos, hayan estado proyectando una imagen que no reflejaba completamente la realidad de sus sentimientos o de su situación. Y aquí es donde entra Hande Erçel. Imaginen recibir información que desafía o recontextualiza completamente una parte importante de tu vida, y además, hacerlo a través de declaraciones públicas. La reacción de Hande o la falta de ella hasta el momento, es precisamente lo que mantiene a todos en vilo. ¿Se encuentra ella realmente en shock, como sugiere el título? Es posible que esté sorprendida por la forma en que Kerem ha elegido expresar ciertos aspectos de su historia compartida. Tal vez se sienta expuesta, o quizás dolida por la manera en que su relación pasada está siendo reexaminada. O por otro lado, podría ser un shock de sorpresa, ante la posibilidad de que haya habido aspectos de su relación que ella tampoco comprendió del todo hasta ahora. Hemos visto especulaciones que van desde un posible arrepentimiento por parte de Kerem hasta una estrategia calculada para redefinir su imagen pública o incluso para reabrir conversaciones con Hande. Es importante recordar que las vidas de las celebridades son a menudo un equilibrio delicado entre su persona pública y su vida privada, y a veces, esas líneas se difuminan de maneras inesperadas. Las palabras de Kerem, al ser tan reveladoras, podrían estar forzando esa difuminación, obligando a Hande a confrontar una nueva perspectiva de su historia juntos. Ahora analicemos las posibles interpretaciones de las declaraciones de Kerem. Si Kerem ha hablado de un amor que fue puesto a prueba por factores externos, esto podría referirse a la intensa presión mediática, a las demandas de sus carreras profesionales que los mantenían separados geográficamente, o incluso a las expectativas de sus seguidores que a menudo pueden ser abrumadoras. Si ha insinuado que hubo momentos de duda o conflicto interno que no fueron visibles para el público, esto añadiría una capa de complejidad a la imagen de la pareja perfecta que muchos tenían. Por otro lado,
¿Qué pasa si las declaraciones de Kerem revelan algo sobre sus propios sentimientos o sobre su comprensión de la relación que antes no había articulado? Quizás se arrepiente de cómo terminaron las cosas, o quizás siente que no expresó sus sentimientos de la manera adecuada en su momento. La noción de shock para Ande podría provenir de descubrir que Kerem ha estado guardando estos pensamientos o sentimientos durante tanto tiempo, o que su interpretación de ciertos eventos difiere significativamente de la suya. Una posibilidad intrigante es que las declaraciones de Kerem sean un intento de reconciliación, disfrazado de reflexión personal. En el mundo de las relaciones, a veces abrir viejas heridas, o al menos examinarlas bajo una nueva luz, puede ser un precursor para sanar o para empezar de nuevo. Sin embargo, si este es el caso, la forma en que se han hecho estas declaraciones, de manera pública, podría ser contraproducente, o quizás es precisamente la estrategia que él cree necesaria para captar la atención de Ande y del público. También debemos considerar la posibilidad de que las palabras de Kerem hayan sido sacadas de contexto, o que la interpretación que se ha hecho de ellas en los medios y en las redes sociales no sea la que él pretendía. A veces, una frase aislada puede crear un torbellino de especulaciones que se aleja de la intención original. Sin embargo, dado el impacto que han tenido, parece que algo en lo que dijo Kerem ha resonado de manera profunda y sorprendente. La reacción de Ande Erçel es crucial para entender la magnitud de este shock. ¿Ha habido alguna comunicación oficial? ¿Algún guiño en sus redes sociales? En el silencio, a menudo hay más de lo que se dice. La falta de una respuesta inmediata podría indicar que Ande está procesando la información, consultando con su círculo cercano, o quizás, que está optando por una estrategia de mantener la calma y dejar que las cosas se desarrollen. O tal vez, la noticia la ha pillado completamente desprevenida y está en proceso de asimilarla. Lo que es innegable es que este giro en la narrativa de Kerem Bürsin y Ande Erçel ha reavivado el interés de los fans, quienes todavía anhelan saber más sobre su historia y, para algunos, esperan una posible reconciliación. Las redes sociales se han inundado de teorías, debates y análisis, cada uno intentando descifrar el verdadero significado detrás de las palabras de Kerem. En resumen, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin han sacudido el panorama mediático al ofrecer una perspectiva aparentemente inesperada y reveladora sobre su relación pasada con Ande Erçel. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta de estas declaraciones y la posible reacción de Ande han generado un intenso debate entre los fans y los observadores. Si bien los detalles precisos de lo que Kerem dijo y cómo Ande ha reaccionado aún están envueltos en el misterio y la especulación, es claro que este suceso ha abierto una nueva y fascinante página en la historia de esta querida pareja. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Sé que es un tema que despierta muchas pasiones y opiniones, y me encantaría escuchar las suyas. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que Ande Erçel está realmente en shock? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Por favor, dejen todos sus comentarios, teorías y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si disfrutaron de esta conversación y la encontraron intrigante, informativa y entretenida, les pido un gran favor, denle un asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compártanlo con sus amigos y, lo más importante si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.